sobre todo para el Guadalajara. Chivas recibiendo al conjunto de los Tigres. Tenemos información de último momento también en Cuapa, que tiene que ver con Henry Martín. Otra vez Henry. Y lo que está sucediendo en Monterrey, porque en Monterrey siempre hay algo, siempre hay nota, con Monterrey, con Rayados o con Tigres. Saludo con mucho gusto a mis compañeros aquí en la mesa y a mi compañera Desiree Monsiváis. ¿Cómo te va, Desiree? Bien, gracias, Mau. Siempre es un placer trabajar el 16 de septiembre, ¿no? A gusto, disfrutando de nuestro México y agradecida por el trabajo. Tú estás acostumbrada, Desiree, como Sí, futbolista también, siempre. Los días festivos son días de trabajo. Estamos como en otro calendario. Puentes. Exactamente. Y luego los amigos, ¿no? Te dicen, oye, pero pues mañana no se trabaja. No, no trabajas tú, pero yo sí. Don Jorge Pietrasanta, que lleva 55 años en el medio, ya ni se acuerda cuáles son los puentes. 55, ¿Cómo le va, don Jorge? apenas estaba yo abriendo los ojitos. ¿Cómo está, don Mauricio? Diony King, Desi, qué placer trabajar en este día. ¿Cómo pasó su cumpleaños, don Mauricio? Bien, don Jorge, ya casi lo alcanzo. Ustedes bien porque creo que patrióticos. ustedes, como varios amigos que ya van para atrás, ¿no? Entonces ya casi lo alcanzo. Yo dije desde el año pasado que cada año voy a ir dos para atrás. Dos para atrás, dos para atrás. Órale. Ya casi te alcanza. No, ahí anda bien físicamente. O sea, ¿cómo se llama la película? Benjamin Button, ¿no? Sí. Sí. Eso va a ser tu caso entonces. ok. Exactamente. ¿Cómo le va, Diony King? Muy bien, mi querido Mau, bienvenido. Felicidades, por Gracias, supuesto. Diony. Desi, Diony. Pietriña, que está muy contento desde el sábado. No te había visto, fíjate. Sí, ni yo tampoco, pero me da gusto verte sonriente, alegre, ¿no? Dile, hola, hola. Hola, hola. Adiós, te voy. En la noche de ese día le dije adiós. Bueno, pero aquí estamos listos para lo que viene, ¿no? Sí. Como dices tú, partido importante. Vamos a ver si puede llevar Chivas un resultado positivo ahora Claro. frente a Tigres, ¿no? Claro, porque lo que ganó el fin de semana aquí contra América se tiene que ver reflejado todavía, arrastrar esa Tiene que inercia replicar. Sí. a lo que va a suceder contra Tigres. Bueno, saludo con mucho gusto a mis compañeros. En los campamentos arrancamos en Guadalajara, me parece, con mi compañero Jesús Bernal, que yo creo que esos audífonos de cantante están de oferta allá en Guadalajara. De moda. Los usan Ibey, Bernal y el Potrillo, nada más. Potrillo, Alejandro Fernández. Ándale. ¿Cómo estás, Bernal? ¿Qué tal, Mau? Saludos para ti, para todos en la mesa de fútbol picante. Pues aquí en Verde Valle, donde vamos a platicar de lo último del equipo con respecto al partido de mañana, donde probablemente hay una baja que va a causarle muchos problemas a Chivas. Ya lo hablaremos. Ya nos cuentas entonces, Jesús Bernal. Buen adelanto para que usted, si le va a las Chivas, no se despegue, para que escuche la información completa de Jesús Bernal. No te despedimos, Jesús, porque en este mismo bloque A vamos a seguir hablando del Guadalajara. Óscar Gallardo, información de Tigres. ¿Cómo te va, Óscar? ¿Cómo estás, Mauricio? Fuerte abrazo, amigos de Fútbol Picante. Aquí en San Nicolás de los Garza, los felinos ya tomaron el autobús para el aeropuerto, Mauricio. 5 bajas para Guido Pizarro, pero una importante en el ataque. Un elemento que normalmente pues le ha entregado glorias, títulos a los universitarios. Hoy no estará. Ante las Chivas tendremos los detalles más adelante, Mau. Perfecto, Héctor. Vamos contigo, Héctor Tello. Cuéntanos, ¿dónde estás? Creo que está agradable la temperatura allá en Monterrey. ¿Qué información nos tienes del refuerzo que tanto estaban esperando los Rayados? ¿Cómo estás, Mau? Saludos afectuosos para todos en Fútbol Picante. Estamos a 15 kilómetros del centro de la ciudad, un área verde muy agradable. Sí, la temperatura, a pesar de que sale el sol, muy agradable acá en la Sultana. Ha existido lluvia, humedad, ha refrescado un poquito el ambiente, y el ambiente que está calientito en Rayados con la llegada de Anthony Martial, el delantero francés, se dice listo para jugar. Vamos a ver si Domènec Torrent lo puede contemplar al menos para estar en la banca ante el América. Les tenemos más adelante lo que dijo acerca de André Pierre Gignac. Fueron compañeros en la selección francesa. Perfecto, ya nos cuentas entonces. Héctor Tello, vamos a Cuapa, información de América. León Lecanda, ¿cómo te va? Siguiendo con este tema de los lesionados y de las bajas, ¿no? Ya nos dijo en Guadalajara hay una, nos dijo Jesús Bernal, en Tigres hay 5, un importante. En Monterrey no sé, pero en Cuapa sí, ¿verdad?
Sí, Mauricio, fuerte abrazo, feliz cumpleaños atrasado, felices Gracias. fiestas a todos. No tan feliz lo que ha pasado en los últimos días aquí en Coapa con la derrota en el clásico ante Chivas, todas las categorías que no pudieron ganar un solo partido frente a Guadalajara, varonil y femenil. Y lo de Henry Martín, que hoy, bueno, está fuera por un esguince en la rodilla izquierda. Hablaremos de eso y también de la situación de Álvaro Fidalgo. Perfecto, León, ya nos cuentas lo del esguince ahora de Henry Martín y si tiene que ver con la misma pierna que viene padeciendo hace tiempo, porque tiene una observación importante al respecto de Ciro Monsiváis. Bueno, vamos con la conferencia de prensa que hubo en Tigres. Ellos han ganado el partido anterior y bueno, deben venir con un envío anímico bueno. Nosotros también creo que por más de no haber ganado nos quedamos con sensaciones buenas, que hemos jugado casi 70 minutos con un hombre menos y hemos tenido el partido para ganarlo, así que los dos llegamos en un buen momento, así que va a ser un partido muy parejo y va a ser detalle lo que lo defina. Era algo pendiente del torneo pasado, ¿no? Que de visita quizás nos estaba costando un poco y este torneo lo mejoramos. Así que nada, seguir por el mismo camino, creo que estamos en un buen camino, así que nada, ir a jugar con Chivas de la misma manera que lo venimos haciendo, un rival siempre difícil, más en su cancha, así que esperemos estar a la altura como lo que esperamos siempre y tratar de sacar el resultado. Eso decía Bruneta previo al viaje a Guadalajara. A ver, vamos otra vez a tocar base en Verde Valle y a tocar base con Óscar Gallardo, que nos vaya diciendo los nombres. Primero el nombre de Chivas, Jesús Bernal. ¿Quién causa baja? ¿Qué tal, Mau? Saludos de nueva cuenta para ti y para todos en la mesa de Fútbol Picante. Roberto El Piojo Alvarado es muy probable, a falta de que se confirme hoy porque falta el entrenamiento de esta tarde, que no aparezca. No ha podido trabajar al parejo con el equipo. Hay que recordar aquella imagen donde se dobla el tobillo en el partido ante el América del pasado fin de semana, y al quedar solamente un día, pues las probabilidades de que aparezca son muy pocas, ¿no? Un elemento al cual le tendrá que encontrar sustituto el día de mañana Gaby Milito de confirmarse esta situación, porque es uno de los elementos en los que más ha confiado el estratega argentino. El que sí se recuperó es Miguel Gómez, quien también salió del partido por una lesión. Con él simplemente quedó en el golpe y él ya ha trabajado al parejo del equipo desde el día de ayer. El Piojo Alvarado con esa imagen en donde, hijo, se veía grave, ¿no? De primera, deciré, si no tienes bien, dicen ustedes, fijado el tobillo, ¿no? Que quiere decir bien vendado, puede ser muy grave. Sí, en ocasiones hay jugadores que no les gusta vendarse, es como incómodo. Y luego te dicen, no, es que también me acostumbro, después la cadena muscular, que también es muy importante, me refiero a la cadena muscular que va de la rodilla, va el chamorro, el gemelo, después el tobillo, hasta la planta del pie, que puede ser una fascitis. Toda esa cadena se puede lastimar si todo el tiempo te fijas con el tape o con algún vendaje, ¿no? Pero ahí la imagen lo vimos muy claro. Seguramente es un esguince de segundo grado. Lo quieren cuidar. La pregunta es, ¿Chivas está para cuidar futbolistas cuando es muy importante ir a reforzar eso que vimos contra el América jugando con el Tigres? Tiene otra, decir. Sí, no tiene. En ocasiones ni siquiera puedes apoyar. Depende más del si grado, no ¿no? ha desinflamado. Entonces, pues a lo mejor incluso se puede perder hasta el partido contra Toluca. Es lo que yo creo. Sí. Tristemente es lo que yo creo, tristemente para la afición del Guadalajara, porque pues, ha sido su jugador más importante de los últimos torneos, pero para como se vio, obviamente no juega este partido del miércoles a reserva de lo que le digan al ratito a Bernal, pero yo creo que tampoco va a jugar contra Toluca, y son dos partidos cruciales para el Guadalajara. Es que ese tipo de lesiones son de 10 a 15 días. Sí. ¿No? Sí. Es de lesiones de segundo grado, ¿no? Es 15 de segundo grado, entonces vamos a hablar de que puede ser que regrese para el después de Toluca. Puede ser. Contra Necaxa, ¿no? Y entendiendo también, porque de pronto, ¿qué pasa si Guadalajara saca buen resultado contra Tigres y contra Toluca? Y entonces dice Milito, mira, mejor no le muevo. Y si él no está todavía al 100, aunque pueda regresar, se queda con el hombre que vaya a ocupar creo que ni su lugar. siquiera ese escenario cabe. ¿Qué? El hecho de decir, ya pongo a otro jugador, me va a resultar el esquema jugar contra Tigres y contra Toluca. O sea, es un jugador importante el Piojo Alvarado. Pero o sea, si saca los dos resultados, ¿qué haces? A pesar, eso de es que de no suerte. vive, a pesar de que no vive su mejor momento, ¿no? Eso también. Pues sí. El partido, el clásico lo jugó bien.
lo jugó bien. Sí, mejoró con relación a lo que fue en selección, con relación a lo que venía presentando en Chivas. Bueno, ya volvemos con Jesús Bernal para que nos diga si alguien se perfila para ocupar ese lugar del Piojo Alvarado. Quiero conocer las bajas de Tigres. Gallardo. A ver, Mauricio, André Pierre Gignac esta mañana aquí en el Volcán entrenó al parejo, inclusive el Club Tigres compartió fotografías y videos con el atacante francés realizando la práctica sin ningún problema. De último minuto, gente de prensa del club universitario nos comenta que por un golpe en la rodilla derecha, ya el comunicado es oficial en las redes sociales, por lo cual André Pierre Gignac será baja para este duelo ante las Chivas. Otros elementos que no estarán a disposición, Marcelo Flores, Eduardo Tercero y Osvaldo Rodríguez por decisión técnica. Guido Pizarro quizá no los ha utilizado mucho en este torneo, y la situación que ya conocemos de Juan José Sánchez Purata por tarjeta roja en el partido frente a León. Pero una buena noticia, el regreso de Jesús Angulo, ya dejó atrás la rehabilitación de aquella dolorosa operación en su rodilla izquierda, estuvo en Leagues Cup pero únicamente acompañó al grupo realizando la terapia en los Estados Unidos y por fin regresa a una convocatoria con los Tigres, Mauricio. ¿Qué ha pasado con Marcelo Flores, Oscar? Está borrado en Tigres, ¿no? Sí, realmente Guido Pizarro no le ha dado esos minutos a este futbolista que pues en su momento con Belko Paunovic tuvo más actividad, lo hemos visto en los entrenamientos. Yo he preguntado con gente del cuerpo técnico de Guido Pizarro y me dicen que Marcelo Flores, el México-canadiense, pues es de los elementos que levanta la mano, que pelea todos los balones, pero al final del día Guido Pizarro tajante en tratar de encontrar a los mejores elementos, no solo para los 11 iniciales, sino también para las convocatorias. Y al final del día pues ha quedado fuera junto a elementos como Lalo Tercero y Osvaldo Rodríguez que ya comentábamos. Ojo, también este chico Imanol Ordóñez está registrado con el primer equipo de Tigres y tampoco lo ha tomado en cuenta Guido Pizarro, o el tema del atacante Leo Flores, también registrado en el primer equipo y no ha tenido esos minutos con Guido Pizarro, por lo cual pues hablamos de 5 bajas, pero en realidad serían 7 con estos dos elementos, o el portero Carrera que también llega con el primer equipo, está registrado, entonces serían 8 bajas para el duelo ante Chivas, Mauricio. ¿Quién se perfila para suplir al Piojo Alvarado, Jesús? El cambio natural de Roberto durante todo el torneo ha sido Santi Sandoval, incluso con algunas titularidades también por parte de este jugador que termina recuperando la pelota en el segundo gol de Chivas, el que hace la hormiga. Entonces él sería el indicado en este caso para tomar el lugar del Piojo. ¿Les convence? O sea, ni siquiera Camberos ni Yael Padilla. ¿Se acuerdan que eran muchos esos jugadores que entraron de cambio cuando estaba Oscar el español? Pero no y sé aquí si ni ya siquiera reportan están con la selección. A ver, cierto. Ya reportaron con la selección. Sí, buen punto. Los dos, ¿verdad? Van al sub-20, pero el tema en específico con ellos dos es que Milito no usa extremos. Por eso es que sus minutos son muy reducidos a momentos de partido donde ya decide jugar con jugadores por fuera. Pero al no utilizar esa posición como tal y darle esas funciones a los carrileros, por eso es que a Camberos y a Padilla no los vemos tan a menudo con el equipo. Pero no los tiene disponibles ya. No, igual, exacto, igual ya no están, tienen que ir con sub-20. Entonces no es que tengas más opciones. Es Sandoval, que normalmente juega como retrasado, como un atrás del 9, en esa banda, o tratando de buscar el interior, con la explicación que acaba de decir Jesús. Le gustan muchísimo los carrileros que suban y que los extremos o interiores mixtos vayan por dentro. Entonces creo que es muy evidente que se va a morir con la suya. Que le ha resultado esa defensa de línea de 5, que es la ideal que él buscaba, con Romo y con Cano. Sí. Lo que decíamos. Sí, y no sé le funcionó bien lo de Gómez por la derecha. Yo pensé que podría jugar José Castillo. Si va a repetir el Oso González, que para mí fue la clave. Ese fue el jugador clave. Sí. Pero no sé, Tigres es muy diferente. Como diría Mario Carrillo, es tu pollo, ¿no? El Oso González. La verdad es que le viene muy bien. Y como diría el maestro Lavolpe, y se lo vengo diciendo. Te lo vuelvo a repetir. Pero lo del Oso González. ¿Por qué te gusta? No, porque para mí el Guadalajara requiere de ese 5, de ese contención.
el Guadalajara y para mí la mayoría de los equipos hoy es difícil que un equipo pueda prescindir de un jugador recuperador natural, nominal. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a América? Es lo que te iba a decir. ¿Qué le pasó a América? No tiene ese 5, no tiene ese hombre de recuperación natural y entonces... Pero están en la línea de evaluación, está muy lejos Jonah Dos Santos y Alan Cervantes. No, a Alan Cervantes no le gusta a Giardini por algo. Pero Jonah es el que más se acerca a eso y bueno, son esas modas de repente que va tomando el fútbol, ¿no? No jugamos con un 9 natural, un falso 9. No jugamos con un volante de recuperación natural. El otro día estaba acá. Hay un mixto. Sí, el otro día estaba acá, vino el turco Mohamed. Y Tony. le preguntamos, el gran Tony. ¿Sí le preguntaron? No, le preguntamos sobre... ¿Sí yo le le pregunté sobre... ¿A sí, poco? Sí. Nos dio chance. Oye, Sí les dio chance, pero... porque luego eso se pone de dos. Sí. Bueno, tuvimos ahí un momentito, nos dieron chance de preguntar. Y le preguntábamos de Ya la capté. su jugador importante para haber obtenido el título. Y habló de su contención. Claro. Él, Franco, ¿no? Él fue el que cambió la idea del equipo para poder ser campeones. Además, se lo pidió, ¿eh? Pero fíjate, si me... Y dice, es de esos a la antigua. Sí, todavía, bueno, nos dice incluso esos zapatos negros, o sea, que dicen... Si me permiten hilar esta información de los gustos del fútbol moderno y que en ocasiones ni usas el 5, ni usas el 9. En el caso de Marcelo Flores, que le preguntabas a Oscar, el asunto es que no le gustas al entrenador porque traen ideas que a lo mejor se casan con eso y puedes perder una generación o incluso años de un buen fútbol. Pero lo de Oscar, ¿será que no pasa por el gusto del gusto del técnico o porque simple y sencillamente ya no dio el estilo? No, de joven, Marcelo. es un joven, ¿no? Es joven, tiene cualidades, se vio mostrado. Sobre todo Siboldi, que le daba mucha posibilidad, se vio ese carácter que tiene Marcelo. Que no lo haya dado el estirón, bueno, es porque vienen esos gustos que te digo, y el gusto es subjetivo. Pero no nos tirábamos de cabeza que porque estaba en el Arsenal iba a ser el... Por algo. Bueno, pero es otra cuestión de inflar al Segunda jugador. división de España no jugó. Tampoco jugó. Y por algo el Arsenal lo terminó vendiendo en €1.000.000 a Tigres. Claro. O sea, si es un jugador que hubiera tenido esa posibilidad de regresar a Europa, no lo O sea, vende. le das tú el beneficio de que Pizarro no le ve ya, que no dio el estirón y que ya Le no da el está ni siquiera beneficio para que su estar ahí. talento está ahí, es para lo que le alcanza y punto, por más que esté bien. ¿Algo que tengan para Jesús, para Oscar? No. Nada. Ahora el tema... Algo que tengan tú. Sí, me gustaría Adelante. preguntarle a Oscar con el tema de Guiñac. No es un jugador Buen tema. que el asunto no es un jugador que ya ha sido tomado en cuenta las últimas temporadas, porque primero se operó, ¿no? Con el tema de la rodilla, mucho tiempo con la rodilla, nuevamente el golpe de la rodilla. Yo creo que no es que esté roto el vestidor, pero le toca a Pizarro decir, creo que hasta aquí es el ciclo de Guiñac, se le respeta con la figura que es, pero simplemente está el Gacelo López, que lo pone como titular, e incluso Ibáñez se queda rezagado en no tener esa titularidad. Tuvo que Y sacar a Guiñac- Gacelo, ¿no? Por el tema de la expulsión de Pura. Y Guiñac simplemente, pues, no sé si suena como pretexto de que tal golpecito, otro golpecito, y las rodillas a la edad de 38 años, perdón, pero ya no hay repuestos. Yo empiezo a ver que en el tema de Guido Deja que Pizarro... conteste perdón. Gallardo. Dale, Perdón, Johnny. Gallardo. Sí, gracias, Diani. Fuerte abrazo, Desiré. Bien lo comentas, porque al final del día Guido Pizarro le ha dado la oportunidad al Gacelo López, para eso trae al delantero campeón con el Toluca en el fútbol mexicano. Nicolás Ibáñez lo recordamos con el Pachuca, pero hoy pues no ha encontrado tampoco esa titularidad. Desiré, continuando con tu respuesta, bueno, pues al final del día hoy presenta un golpe en la rodilla derecha. Hay que recordar que André también viene de una lesión complicada en su pierna derecha. En fin, no nada más ha sido la rodilla, deciré también el tema de la pierna, ya lo has comentado en otros espacios, obviamente impacta la situación de la edad, pero pues la realidad es que André ya está en la parte final de su carrera, ya la directiva de Tigres está trabajando para su retiro, quizá no este semestre, pero ya en un corto plazo, y pues buscan también a ese nuevo centro delantero, porque pues hoy no pueden depender del Gacelo y de Nicolás Ibáñez, es la realidad. También traen a Leo Flores, lo comentábamos, pero ni siquiera aparece, no figura con el primer equipo de Cire. Algo para terminar, Jesús Bernal. Sí, Chivas va a trabajar en la tarde toda la semana, hoy lo harán así, mañana juegan, jueves y viernes igual en la tarde, sábado reciben a Toluca y después Necaxa y Puebla, 4 partidos en 10 días para el rebaño.
Bueno, pues será un buen trabajo para el cuerpo técnico y dosificar la carga de trabajo. Gracias a Óscar Gallardo por la información de los Tigres. Pausa y venimos para hablar del refuerzo de los Rayados. Anthony Marcial ya está allá en Regiolandia. I know it's a very good club in Mexico, and I saw you have a very good team also with great players. I knew some players, I played with them in Sevilla, and so I think it was a good challenge for me to come here, and I will do everything to win again. It's one of my friends, because I play with him in national team, and like I say to him, we are friends outside, but we're going to be enemy on the pitch. I'm already ready, it's just going to be a little bit of time to adapting to the jet lag, but I'm feel good and healthy. Así llegó, se ha vuelto una costumbre, ¿no? Digo, entendiendo que el fútbol se vive, se come, se disfruta de otra manera en esa ciudad, pero caramba, ahora que llegan estos refuerzos bombas, están cualquier cantidad de reporteros ahí esperando y tienen que salir por la misma puerta, como que aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México eso se diluye, ¿no? De no ser por esta última de Maximán. ¿Qué quieres decir? ¿Que Maximán es más importante? No, pues que de repente así se organizan en el América. La forma, llevan a sus acarreados. La forma en cómo se consume el fútbol y lo que hacen por ir por cada refuerzo, sea del tamaño que sea, en Monterrey o en Tigres. No, y se saben el horario, el qué vuelo, a qué hora va a salir, de qué puerta, se organizan la puerta, o sea, yo lo que digo, el fútbol. Yo lo que digo, entendiendo que el club va a hacer su presentación oficial, pero si van los reporteros y aún así lo van a agarrar en el chacaleo, pues mejor. Yo recuerdo que antes, cuando venía la selección mexicana, sobre todo de un evento internacional, la Federación Mexicana de Fútbol alquilaba un salón en el aeropuerto para hacer la conferencia. Lo mismo acá, o sea, alquila un saloncito pequeño, metes a la prensa y le haces 4, 5, 10 preguntas, y no así en el chacaleo que se van... Un poquito organizado. Organizado, que acá se van empujando uno, metiendo el micrófono como puede. La cantidad de gente. A ver, que nos cuente, Lo que me encanta es el ambiente futbolero en Monterrey. Bueno, sí, es muy diferente. El ambiente futbolero es especialísimo y padrísimo, la verdad. Sí. Tello, a ver, cuéntanos cómo fue esta llegada de Marcial a la ciudad de Monterrey. ¿Cómo estás, Mau? Saludo de nueva cuenta, con mucho gusto a todos. Y sí, bueno, un poco atropellada como han sido las últimas de estos jugadores top que provienen de Europa. Sí, la cantidad de cobertura que se hace acá en Monterrey se suma, no solamente los medios locales, nacionales, vienen también algunos otros de otros puntos de otras ciudades, incluso de la frontera. Se está volviendo complicado el poderlo tener con cierta tranquilidad para declarar. Al menos 3, 4 preguntas es las que alcance a responder un poquito más extenso. Era solamente como por cumplir, por dar sus primeras impresiones, porque sí habrá una presentación, lo que me dicen, no está definido qué día, entre jueves o viernes tentativamente, antes del partido ante las Águilas del América. El jugador viene de Madrid, que ya cumplió allá las pruebas físicas y médicas en una clínica en la capital española, ya firmó el contrato. Pensé que se iba a dar en el trayecto de estos días, no, me dicen ya firmó el contrato por 2 años y bueno, pues solo queda esperar a que comience a trabajar con el equipo. Hoy Rayados recibió descanso extraño en este Inter de la preparación del duelo ante las Águilas del América, que se tenga el descanso. Funcionó las semanas pasadas con lo de la fecha FIFA, les dieron alrededor de 6, 7 días y bueno, al menos ante Querétaro sacaron la victoria. El plantel está respondiendo a Domènec Torrent a estos permisos desde este torneo que el equipo no concentra previo a los partidos y bueno, al parecer hay un código interno entre los jugadores de portarse bien, de no aprovechar esta libertad y convertirla en libertinaje y responderle en la cancha al entrenador español. Que eso sí pasa en Europa. Claro. En Europa los jugadores llegan cada quien en su coche al momento del partido, o si van a viajar, 7 de la mañana al aeropuerto, viajan el mismo día para jugar en la noche. A ver, a mí me parece muy importante, primero, que se entienda que son profesionales y que se tienen que comportar como profesionales. Pero con 8 jugadores de Europa.
No, ya está. Están acostumbrados. Claro. Están acostumbrados. Yo siempre he pensado eso, o sea, no son niños para que los tengas que estar vigilando todo el tiempo. Cada quien, como profesional, luego ves cada por cosa, eso, Pietra. no, yo te entiendo, pero no debería de ser. Debería cada quien tomar su responsabilidad, pero a lo largo del tiempo, y ya tantos años que llevamos en esto, que nos damos cuenta que si no es de la manera en que se tiene tradicional, acostumbrados de concentración y todo, pues sí, aún con concentración se escapan, ¿no? No, por supuesto. Pasa de manera muy común, pero no debería de ser. Yo sí soy de los que piensa que, pues si eres un profesional, no son niños. Pero el Tato ha apostado al modelo europeo, y el modelo europeo ya trae esa manera de trabajar, ¿no? De decir, no concentres, nos vemos mañana en el estadio, si es que juegan en casa, o no concentres, mañana viajamos en la mañana. Y son que, además de los jugadores, que la mayoría viene de Europa, también los extranjeros, también hay algunos mexicanos que estuvieron en Europa, entre ellos Arteaga, sí, claro. Por ejemplo, el Tecatito, Moreno, ¿no? que ya traen esa manera de trabajar. No, y sobre todo también que se genera un ambiente de competencia. Porque el asunto es que el club ha apostado por un entrenador que tiene una gestión extraordinaria, con una gestión, te voy a decir, como madura. Y al final eso se permea a los jugadores que también son maduros a la hora de competir. Si no descanso, si lo tomo en libertinaje, obviamente va a repercutir en mi rendimiento. La única cuestión ahí que, por ejemplo, fueron 7 días de descanso antes de Querétaro y fue un partido infumable. El contra Querétaro estuvo aburridísimo, en el cual tienes que ser un poquito más consciente de eso. Seguramente son las cargas, dosificar las cargas del preparador físico, que Vicente Espadas lo hace extraordinario, también ha sido muy buen preparador físico. Un tipazo, además, decir sí, ¿no? Y me coincidí con él en la selección femenil, en aquel 2011, 2012, y la verdad es que trabaja extraordinario. Y eso se ve en el equipo. Ahora, ¿dónde entraría Anthony? Esa es la pregunta, que es el relevo de Tecatito, es el relevo de Ocampos. Yo creo que ahí la cuestión es, ¿qué quiere jugar este jugador o qué buscan de este jugador? ¿Tú qué piensas, Héctor? Sí, Desiree, gusto saludarte. Me parece que de entrada va a esperar el lugar en el que le puedan hacer en el parado táctico, porque no lo hemos visto jugando con 2 puntas a Torrent en su gestión con Rayados. No recuerdo tampoco con San Luis. Espero que le vayan dando poco a poco minutos. No sé si siendo el cambio natural por Berterame, pero sí siendo ese 9 de área que no tiene Monterrey desde hace varios torneos. Así es que creo que lo van a ir llevando poco a poco. Seguramente el jugador viene con muchas ganas, dice hoy estoy para jugar, para debutar, pero creo que el plan podría ser distinto por parte del cuerpo técnico. Sí, lo conocimos muy bien en el Manchester United. Claro. Nos transmitíamos la Premier, es más eje de ataque Anthony Marcial, aunque sí puede moverse por los costados. Yo creo que sí terminará jugando de 9 y moverá. Es que Berterame realmente no es un jugador, no lo conocimos. O sea, sí está cantado que va a ser un 9, ¿es el relevo de Berterame? Porque yo lo vi mucho por izquierda. Es que y luego interiorizaba, un poco como lo hace Maxi. Pero en el Manchester United, cuando lo conocimos, antes de que fuera Sevilla y todo lo que pasó, era eje de ataque, centro delantero, y es en donde, según yo, mejor se puede desempeñar. Y lo de Berterame, ¿no? Que podría regresar a las posiciones habituales que él tenía antes. Lo que es una realidad es que Rayados sigue engordando la plantilla. Para terminar algo, Héctor, que tenemos que ir con León. Sí, así rápidamente, Mau. Rayados, lo que revisaba en la época moderna del fútbol mexicano, es el club con más jugadores nacidos en Europa y también con experiencia europea, en este caso latinos, mexicanos. La verdad que están más que obligados a pelear por el título en el próximo mes de diciembre. Esto de las concentraciones en otra época, Rayados con otra directiva y con otro técnico, ya después me confirma. Influye mucho el técnico, ¿no? Que es también... claro, ya ¿y con quién trabajó? Héctor Tello, que en alguna ocasión un técnico dijo, yo no quiero que concentren los jugadores, y que le dijeron, pues tienen que concentrar, previo a los partidos. Eso me contaron alguna vez. Que tienen su hotel, lo tienen en el Barrial, que también era la manera que lo cuidaban más. Sí. Bueno, vamos con León Lecanda, a Cuapa. A ver, León, cuéntanos de Henry Martín, ¿ahora qué? Sí, mira, esguince en la rodilla izquierda. Tú estás más triste que Henry. Fuerte abrazo de nueva cuenta.
No, a ver, o sea, a mí lo que me entristece es el ser humano. La semana pasada, el jueves, hablábamos aquí mismo con Henry Martín en la zona mixta y se veía muy animado, Mauricio. Previo al clásico se veía entusiasmado, dijo, ya no tengo molestias en el tendón de Aquiles, ni lesiones musculares, tampoco me duele la rodilla, estoy al 100%. De hecho, juega de suplente, entra al 69 por Rodrigo el Búfalo Aguirre, poco pesó en el ataque el capitán de las Águilas, que decía, lo único que me falta es ritmo. Bueno, pues ahora le faltarán probablemente de 2 a 4 semanas de rehabilitación. Esguince en la rodilla izquierda, lo sufrió ayer en el entrenamiento aquí en Cuapa. Bueno, ¿y Cáceres y Fidalgo, León? Sí, mira, nada más para terminar el tema de Henry Martín, es un hecho, se pierde el partido el sábado con Rayados de Monterrey, probablemente se pierda el juego del 24 de septiembre, la visita a Atlético de San Luis por ESPN, y probablemente también se pierda el clásico capitalino contra Pumas el día 27. Vamos a ver sobre todo la recuperación en estos días. Caso de Sebastián Cáceres al 100%, ayer hizo el trabajo de recuperación igual que sus compañeros, hoy trabajó al parejo del grupo, así que Cáceres estará seguramente titular el sábado contra Monterrey. Y en el caso de Fidalgo, a ver, parece que no es tan grave lo del Español, pero ya van 2 entrenamientos que se pierde, Mauricio. No entrenó ayer Álvaro Fidalgo, tampoco el día de hoy, lo van a evaluar mañana, pero es importante que mañana esté en cancha porque a Jardine no le gusta que el jugador llegue con muy poco entrenamiento previo al partido. Lo de la rodilla de Henry es la misma pierna en donde tenía el problema del tendón. Es la misma, Mauricio. Pierna izquierda, tendón de Aquiles, en este caso esguince, rodilla izquierda, y la mayoría de las lesiones musculares, me contaban, han sido de la pierna derecha, la que recarga, ¿no? El peso, cuando ha tenido lesiones de gemelos, de isquiotibiales o de cuádriceps. Pero sí, es un hecho que todo el año compensa, como bien dices, Desi, es un hecho que todo el año no ha estado bien físicamente Henry Martín, y ahora no me sorprendería, Mauricio, hay que esperar, porque no se ha comunicado el grado, si es 1 o 2 del esguince, o 3, ¿no? No me sorprendería que a Henry lo guardaran si la recuperación va pianito, como se dice coloquialmente, hasta después de la fecha FIFA, aunque está ese juego del 4 de octubre con Santos Laguna. Y en el caso de Álvaro Fidalgo es golpe en la rodilla derecha. Ese sí fue un encontronazo del clásico donde tuvo que salir de cambio al medio tiempo. Ya en el Mundial no está en el horizonte, ¿no? El Mundial ya no está en el horizonte. No, ya no juega, Johnny. Por eso te digo, pero bueno, habrá Ya gente que difícil, piense que todavía muy tenga tiempo para... Lo de Fidalgo es el traumatismo, simplemente el golpe, hay que esperar a que se inflame. Y lo de Henry golpe. Martín... Pero no ha entrenado ayer ni hoy. Sí, lo de Henry Martín es simplemente carga muscular, porque lo compensa con la otra pierna de la derecha, pero la izquierda es simplemente la cadena muscular. No te operaste, tomaste la decisión de no operarte y obviamente el tiempo ya te está cobrando. Iba a ser diferente la operación, el quirófano y lo que era la rehabilitación, pero aquí la carga muscular es muy fácil. Viene la rodilla, porque no está fuerte los ligamentos, al querer compensar y evitar el dolor de lo que es el tendón de Aquiles, es cuando simplemente la rodilla no es estable. Y cualquier lugar, tú como centro delantero, cualquier movimiento va simplemente a ser un esguince por default. Y yo creo que está abierta la carta entonces para el tercer delantero para la Copa del Mundo. Descartado. No, Henry Abierta no, por la eso. carta. Ahorita la carta. Sepúlveda también es lastimado. El mismo Hormiga González, ¿por qué no? Pues Berterame. No te bueno, rías. que lo usa por Verte. derecha. No, lo usa por derecha. ¿Por qué te ríes? Gracias, León. ¿Por Un qué abrazo te hasta ríes, Guapa. Simay? Ahora Haz la pausa, Mao, Voy mejor. a hacer como que no escuché. Y venimos Al tiempo, al tiempo. con los grandes momentos del fútbol mexicano, aprovechando que hoy es 16 de septiembre. Con el fútbol de Europa, nada más y nada menos que con un alto nivel competitivo en la Champions. Ajax contra Inter, vamos con la visita. El Inter, que tanto le apasiona a Jorge Pietrasanta, el PSG contra Atalanta. Aquí con el PSG, algo que no le va a encantar a Pietra. Bayern Múnich contra Chelsea, vamos con el local. Si a esta combinación tú le apuestas 1,000 pesos, cobrarías 4,351 pesos, nada más y nada menos. Por 1,000 pesos, te llevas 4,351 pesos. Arranca la Champions, aquí están los momios y estamos esperando un campeón de la Serie A en ESPN. Caliente.mx, más acción, mucha más diversión. Esto fue La Zona Caliente. Si juegas con
claro que su mejor destino era Anfield. Así lo reveló el expresidente del Porto, en donde Pinto da Costa, quien estuviera en cabeza de la negociación que se acordó en ese entonces con el club inglés por 5 años y 45 millones de euros más 15 en variables. El extremo en su paso por Porto jugó 125 partidos, marcó 41 goles y dio 15 asistencias. Su rendimiento hizo que varios clubes mostraran interés por él y en el mercado invernal de la temporada 2021-2022, en donde fue cuando los portugueses se vieron obligados a dejarlo ir. Pese a que no era su intención, Luis Díaz tiene contrato vigente con Liverpool hasta 2027 y ha sido importante para el arranque de temporada, donde lidera en la Premier, ya también el colombiano después de Salah, uno de los de mayor contribución ofensiva, tiene 5 goles y 1 asistencia, porque Liverpool no y Barcelona para Luis Díaz. Pinto de Costa publicó en su libro Azul a fin de que la partida del colombiano no era algo que deseara, pero Liverpool fue el que hizo más por quedarse con Lucho Díaz. Lo venían siguiendo desde una temporada atrás y el cuerpo técnico encabezado por Jürgen Klopp entendían que era el extremo que necesitaba para empezar con la renovación de la plantilla. Además, quedó el interés de algunos clubes por Luis Díaz, el Liverpool, Tottenham, Newcastle, Barcelona. El que mejores condiciones me prestó fue Liverpool y fue el jugador que prefirió y aceptó. Fue la salida de un jugador excelente pero lamentablemente inaceptable. Cita de Costa en su ejemplar, en donde Barcelona nunca ha hecho oferta por Luis Díaz en noviembre de 2023. El padre de Lucho asegura también que el jugador le gustaría jugar en el Barcelona y que hubiera una oferta la analizaría para jugar allí. Sin embargo, nunca ha existido una oferta que llegue a las oficinas del Liverpool para llevarse al colombiano. En el pasado mercado se especuló bastante con eso, pero desde Inglaterra tenían claro que iba a seguir siendo jugador de los Reds para empezar el ciclo, en donde Arne Slot, aunque el futbolista le llamaba la atención a Deco, director deportivo de los catalanes, varios obstáculos impidieron que pudiera concretarse alguna intención de ir en serio por Luis Díaz, ya por la situación económica del Barcelona. Además, tampoco parece prioridad para el entrenador alemán Hansi Flick, quien al final se destacó por mantener a Rafinha, quien hasta ahora le ha respondido con 6 goles y 6 asistencias. Por otro lado, en otras noticias tenemos a Villarreal y Bolonia. El Aston Villa de Emery gana y se coloca líder de la Champions, en donde el conjunto inglés sumó su tercera victoria en Champions League y se acerca a la clasificación. El líder de la Champions League y el único en conseguir un pleno en victorias y no se da más y nada menos que el Aston Villa. Pocos le colocaban como favorito a ser uno de los 8 equipos que consiguiera el pase directo a los octavos de final, pero se está ganando a base de partidazos ese derecho. El combinado dirigido por Unai Emery suma su tercer triunfo en un día gris ante Bolonia, incapaz de materializar sus acercamientos a la meta rival. 3 puntos de oro para unos villanos que sueñan en la competición de las estrellas. Dentro de esta plantilla que tanto está sorprendiendo a Europa hay un nombre propio, el de John Durán. El colombiano tiene el gol por castigo, se le caen los tantos, también una vez más volvió a marcar pese a que sus compañeros estuvieron muy espesos y que apenas llegaron a balones. Además, también nada y nadie es capaz de parar a este delantero, que incluso está ganando a pulso el debate de Watkins, algo impensable hace unas semanas.
También, sin embargo, no todo fueron rosas en el camino del Vila, ya que la primera parte fue absolutamente soporífera. Un partido con dos equipos muy atractivos que terminó siendo un gran remedio contra el insomnio, ya que pocas ocasiones y poco ritmo, poco fútbol. Empezaron los villanos dominando la pelota, pero el Bolonia tuvo dos acercamientos que el resto que tendría en el partido no se transformaron en goles entre la falta de acercamiento y acierto de los jugadores petronianos y las paradas del Dibu. Fueron incapaces de perforar las redes del conjunto local de los ingleses, poco más que destacar. En donde la segunda fue una historia completamente diferente. Nada más salir, los villanos le imprimieron otro ritmo y empezaron a ser más verticales. Sin embargo, el gol llegó mediante una acción algo afortunada minutos después de otra gran ocasión del Bolonia, esta vez en botas de Posch. Así ganan los equipos grandes aprovechando las que tienen las de matar las esperanzas rivales. Centro lejano de Matkin en una falta de pelota se envenenó y se terminó colocando en la meta del Spurkis, en donde nadie despejó y nadie remató, y el meta polaco que no pudo reaccionar a tiempo. Un gol que valía oro, y en ese momento pues los atacantes del conjunto inglés estaban siendo incapaces de generar peligro. Ese arranque fulgurante del equipo de Emery se tradujo en otro gol. Momento de shock del club transalpino que supieron aprovechar bien los villanos. Un Roger muy activo durante todo el encuentro puso el balón en el área para que apareciera uno de los delanteros del momento, en donde la pierna izquierda de John Durán se coló por delante del defensor para tocar lo suficiente como para desviar la pelota y mandarla al fondo de la red. Un tanto de 9 de los que solo pueden meter los que tienen olfato, en donde sigue de dulce el cafetero. El resto del encuentro los ingleses se dedicaron a manejar la pelota, aunque tuvieron algún que otro susto, con un Bolonia que no se rindió y se acercaron en un par de claras ocasiones, pero nuevamente sin poder batir a un Dibu muy seguro bajo los palos. Incluso la madera evitó el tanto italiano. Emery, enfadado, solo pudo sonreír alivianado cuando escuchó el pitido final del árbitro. Ese arranque fulgurante del equipo de Emery se tradujo en otro gol. Momento de shock del club transalpino que supieron aprovechar bien los villanos. Un Roger muy activo durante todo el encuentro puso el balón al área para que apareciera uno de los delanteros del momento, en donde la pierna izquierda de John Durán se coló por delante del defensor para tocar lo suficiente como para desviar la pelota y mandarla al fondo de la red. Un tanto en el minuto 9 de los que solo pueden meter los que tienen olfato, sigue de dulce el cafetero. El resto del encuentro los ingleses se dedicaron a manejar la pelota, aunque también tuvieron algún que otro susto, con un Bolonia que no se rindió y acercaron en un par de claras ocasiones, pero nuevamente sin poder debatir a un Dibu muy seguro bajo los palos. Incluso la Matera pidió el tanto italiano. Emery, enfadado, solo pudo sonreír aliviado cuando escuchó el pitido final del árbitro. El conjunto italiano, con un punto, ve como las posibilidades de seguir avanzando se alejan. Poco queda del equipo que enamora a Europa con su fútbol. Esta derrota no hace más que evidenciar la falta de jugadores de calidad en el último tercio que causa Vincenzo. También todo lo que contrario que el Aston Villa, que aprovecha el buen momento de sus futbolistas para convertirse en la sorpresa de la Champions. Miran por encima del hombro a todos los grandes al ser el único equipo con pleno de triunfos, grata sorpresa para unos villanos que están haciendo una heroicidad. Por otro lado, en otras noticias tenemos el Milan versus el Brujas. El Milan deja sin magia al Brujas para entrenarse en la Champions League, en donde los de Rossoneri, con el jugador más desde el minuto 40, superaron a los belgas con un doblete de Reinders y un gol olímpico de Pulisic para lograr su primera victoria en el torneo, en el encuentro de Champions League en San Siro.
Por formas de ganar y de iniciar una jornada en la máxima competición continental, el Milan se entrenaba al Brujas y se enfrentaba con el belga en un encuentro decisivo para los de Fonseca. Tras perder las dos primeras jornadas ante el Liverpool y el Bayer Leverkusen, el Brujas por su parte venía de vencer al Stuttgart y de caer goleado ante el Borussia Dortmund. Fueron los de Nicky Hagen los que entraron mejor al partido. Hasta 4 ocasiones tuvieron los de Bélgica antes de que llegase la primera ocasión que Pulisic transformó en gol para ponerse por delante y salvó primero Maignan, 2 ocasiones de Solis y también con 2 grandes intervenciones mandó Hudla arriba con otra oportunidad, en donde poco después y estrelló en el travesaño Ordóñez un balón muerto desde la frontal que hubiera sido uno de los goles del torneo. Todo ello en los primeros 10 minutos. Tras ese lapso de tiempo, el Milan se recuperó y empezó a hacerse en el balón y a acercarse a la portería defendida por Mignolet, en donde, pero sin crear excesivo peligro, la más peligrosa la tuvo Gavia con un cabezazo que cruzó demasiado y mandó desviada, en donde posteriormente hubo un intercambio de ocasiones, en donde Pulisic avisó primero a Bocajarro, pero muy encorado también salvó a Guillonet y la siguiente la tuvo Jungla, también con poco ángulo y la sacó el guardameta francés con grandes reflejos. Pocos minutos después, en un córner desde la banda izquierda, el ex del Chelsea hizo el primero y puso un balón cerrado que no acertó a despejar la defensa del Brujas y se fue envenenando y acabó entrando en la portería del guardameta belga. Pocos minutos después entró al VAR a revisar un pisotón de Unigédica y el colegiado, tras ver la acción en el monitor, cambió su criterio y señaló tarjeta roja en vez de amarilla por el pisotón a Reinders, en donde tras esto el Milan se hizo con el balón y esperó a que llegase el descanso sin arriesgar en demasía. El descanso, Nicky Hagen introdujo a Vetlesen y Sabe por 6. Amonestado y Talbi empezó mejor el conjunto Rossoneri, pero a los 5 minutos de empezar la segunda parte, en una gran combinación de los belgas, Sebe puso el empate con una gran definición con el interior del pie para batir a Maignan desde dentro del área y sembrar las dudas en los italianos. También las sustituciones cambiaron el partido. En los minutos 60 Fonseca introdujo en el campo a Okafor y a Chukwueze, en donde sustituyendo a Leao, estrella del equipo, y Loftus-Cheek. Esta doble situación cambió el partido. Nada más entrar el atacante suizo hizo una gran jugada por banda para poner un balón franco a Reinders que el neerlandés no desperdició. El de Países Bajos puso al Milan por delante y desde ese minuto el encuentro fue un monólogo. Los de Rossoneri escaparon el balón y las ocasiones pocos minutos después del 2-1 tuvieron un larguero, en donde los italianos en otro saque de esquina, mal defendiendo por el Brujas, y en el minuto 71 el centrocampista de Orange puso la sentencia en una jugada similar, pero por banda derecha. De Chuese también, que desbordó y se dio atrás. El ex de Lats también hizo su doblete personal contra gran definición de las primeras desde dentro del área. Tras ese minuto el encuentro quedó sentenciado, en donde el Milan no pasó ningún apuro y estuvo a centímetros de hacer historia en el minuto 75, en donde entró en el terreno de juego Camarda, delantero de 16 años, que en caso de anotar batiría el récord de goleador precoz de Ansu Fati, y el Rossoneri lo logró. Batió la cabeza a Mignolet, pero tras celebrarlo por todo lo alto, el VAR revisó el gol y por fuera de juego y anuló el gol. Así llegó el final del partido, un encuentro que durante unos minutos parecía que se complicaba, pero con la entrada de Chukwueze y Okafor resolvió rápidamente.
Los de Fonseca consiguen su primera victoria en esta Champions League y empatan, entre otros, a 3 puntos con su rival de esta noche. Los de Rossineri empiezan a retomar el vuelo en la máxima competición continental y buscan su billete para la siguiente ronda. Por otro lado, en otras noticias tenemos Mónaco versus Estrella Roja. Este Mónaco va muy en serio con victoria contundente frente a la Estrella Roja para que los de Adi Hütter sigan sin conocer la derrota en lo que llevamos de temporada. Lo sucedido en la primera jornada ante el FC Barcelona no fue casualidad, y es que este Mónaco va muy en serio. Líderes junto al Paris Saint-Germain en la Ligue 1 e invictos en lo que llevamos de esta temporada, hoy han sido muy superiores en esta segunda mitad, especialmente ante una Estrella Roja que plantó cara durante los primeros 45 minutos. Además, el partido comenzaba con lo previsto y dominio del balón de un Mónaco que tenía sus ocasiones más claras a balón parado. De esta forma también llegó la primera ocasión de la Estrella Roja, pero el remate de Olanjinka lo paró a bocajarro. Majetki Spaggi estaba muy seguro al corte, evitando 2 llegadas de Manino que se podrían haber plantado solo frente a Ilic. También pese a que la posición era favorable a los locales, en donde los visitantes estaban más cómodos en el campo buscando transiciones que hacían daño a la saga monegasca. En el minuto 19, Olinyanka rompe el fuera de juego y Manemiu también se planta solo ante Ilic. Después de un buen pase filtrado de 5, el japonés define a la perfección ante el portero serbio. 7 minutos después, el costamarfileño falla en un despeje y Nadiaye se planta en el área del Mónaco, donde Kerer le derriba haciendo un penalti, en el que el senegalés también transformaría, engañando a Majetki. El duelo entre el defensa y el delantero africano lo vería a lo largo de la primera mitad, ambos muy poderosos físicamente. Cuando todo parecía indicar que nos íbamos con las tablas al descanso, un mal despeje de Spanjic tras un pase en bolo a Manino deja solo al delantero suizo ante Ilic, en donde el helvético no iba a fallar e iba a poner el 2-1, con el que nos iríamos al final de los primeros 45 minutos. Aún así, los monegascos pudieron anotar un tercer tanto, pero Zakaria también no estuvo acertado en el remate tras una gran falta lateral sacada por Camera, un resultado engañoso ya que 2 errores defensivos de la Estrella Roja permitieron al Mónaco irse con ventaja al túnel de vestuarios, en donde la segunda mitad iba a comenzar igual que la primera, pero con Ankliokle, que fue muy enchufado, que a la larga sería el mejor jugador del encuentro. En sus botas tuvo un disparo y un gran centro a Caio Henrique, que iba a salvar a Ilic en ambas ocasiones. A la tercera va la vencida, pero iba a ser Ginzingo, que con un misil anotaría el tercero y pondría tierra de por medio. Ailoche seguía haciendo diabluras y pondría un gran balón para que Embolo anotase el cuarto, anulado porque en última instancia el suizo tocaría el balón con el brazo y Milosevic realizó un doble cambio para ir a por el partido, pero no serviría de nada, ya que en la salida del balón su equipo cometería un error y una combinación entre el francés, el suizo y Manino también terminaría en el doblete del japonés. El Mónaco, pese a que realizó rotaciones una vez estaba sentenciado, el encuentro fue en rodillo durante los primeros 45 minutos y tuvo más opciones para lograr el quinto, que llegaría de las botas de Uliche en la última jugada del partido después de la gran jugada individual con un recorte hacia adentro y un disparo a la cepa del palo de Ilic, en donde con esa victoria los de Adi Hütter también se sitúan con 7 de 9 puntos posibles y siguen sin conocer la derrota en lo que llevamos de esta temporada. El Estrella Roja no sabe lo que es apuntar en esta nueva edición de la Champions League con 2 goles a favor y 11 en contra, mostrando una cara muy distinta a lo visto en el subcampeonato doméstico,
Con esta victoria, los de Adi Hütter se sitúan con 7 de 9 puntos posibles y siguen sin conocer la derrota en lo que llevamos de temporada. El Estrella Roja no sabe lo que es puntuar en esta nueva edición de la Champions League con 2 goles a favor y otros mostrando en contra una cara muy distinta a lo visto en su campeonato doméstico. Por otro lado, en otras noticias tenemos que Brasil alucina con Neymar, en donde el delantero, que reapareció después de un año lesionado, ilusiona con su posible vuelta a la selección de Brasil, aunque apenas acumulara minutos de juego antes Neymar ha vuelto y Brasil lo celebra. Angustiada por su irregularidad y también puesta en escena en las eliminatorias que han enderezado con sus 2 últimas victorias en el combinado que dirige Dorival Jr., ha tenido que aprender a vivir durante un año sin un gran líder. Y ahora que el delantero del Al Hilal ha reaparecido, su vuelta a la selección es inminente. Pese a su lógica falta de ritmo y a que llegara sin apenas haber jugado con su equipo, si no surge ningún contratiempo, Neymar estará en la próxima lista de Brasil. También sus compañeros le han echado de menos y lo necesitan tanto en el campo como en el vestuario, y ya han expresado su deseo de que el delantero regrese a la selección, en donde el jugador del Real Madrid, Rodrigo, ya manifestó después del vencer a Perú que esperaba que Neymar estuviera en la próxima convocatoria de Brasil. Dorival Jr. tiene hasta este próximo domingo para enviar la playlista de convocados para los partidos contra Venezuela en Maturín el 14 de noviembre y en Uruguay el rival contra el que se lesionó el 13 de octubre de 2023, en Salvador de Bahía el 19 y el técnico anunciará la lista definitiva el 1 de noviembre y en ella se espera que esté Neymar. Los plazos de esta gradual vuelta de Neymar a los terrenos de juego se puede ver acordadas de forma brusca si Brasil le hace jugar, pero también se maneja la fórmula de que el delantero del Al Hilal sea convocado para hacer grupo pero no llegue a jugar. Decidirá Dorival de acuerdo el propio futbolista a los médicos de la Confederación Brasileña de Fútbol, la CBF, y también el club árabe, y si el delantero entra en la lista de Dorival, como se espera, llegaría a los partidos de Brasil sin apenas haber podido jugar con su club, y todo ello después de haber estado un año de baja. Neymar acumuló 30 minutos contra el Al-Ain en Champions, en donde el día de su reaparición saltó al campo en el minuto 75 y el árbitro añadió otro cuarto de hora. Como no está inscrito en la Liga Saudí, Neymar solo puede disputar la Copa del Rey y la Liga de Campeones de Asia, en donde su siguiente oportunidad para jugar será el 29 de octubre en la visita al TAE en Copa 3 días antes de que se conozca la lista de Dorival. El 4 de noviembre Al Hilal recibe en Champions al Estelal iraní, en la que será la última oportunidad de Neymar para acumular minutos antes de su previsible marcha con Brasil, en donde llegaría la concentración de Brasil con un máximo de 210 minutos jugados, una cifra que se antoja complicada, ya que el alcance ha dado su largo periodo de inactividad y la prudencia con la que ha mejorado su club durante la lesión. Al Hilal no correrá riesgos para evitar la recaída y se espera que su técnico Jorge Jesús dosifique la presencia de Neymar sobre el césped en 2 partidos mencionados, en donde la vida de Brasil sin Neymar ha sido complicada. Perdió contra Uruguay 2-0 el día que se lesionó el delantero, y su estrella cayó también en los 2 siguientes encuentros de las eliminatorias, frente a Colombia 2-1 y Argentina 0-1. En la Copa América solo fue capaz de ganar a Paraguay en la primera fase 4-1 y fue eliminado en cuartos de final por Uruguay en los penaltis. Venció a Ecuador 1-0 y tropezó contra Paraguay en las eliminatorias 1-0, y en las 2 últimas jornadas enderezó el rumbo con los triunfos frente a Chile 1-2 y Perú 4-0.
Por otro lado, en otras noticias tenemos que salen a la luz en Arabia Saudí los salarios locos en Arabia. De Cristiano Ronaldo a Nacho. Un informe financiero publicado por el medio Al Sharq News con datos ofrecidos por Bloomberg y Forbes revela los sueldos que tienen las estrellas de la Liga Saudí en los 2 últimos años. La Roche Saudi League se ha convertido en el 6º campeonato con más ha gastado los fichajes por detrás de la Premier en la Serie A, la Ligue 1 de la Bundesliga y la Liga Española. La llegada de estrellas ha sido una constante y los sueldos han ido en consonancia con el nivel de los jugadores que han dejado Europa para jugar en Arabia Saudí. El informe deportivo financiero sobre el mercado de transferencias en Arabia Saudí publicado por el Al Sharq News con datos de Bloomberg y Forbes indica que Cristiano Ronaldo es el mejor pagado con mucha diferencia sobre el resto de futbolistas que juegan en la Liga Saudí. El portugués recibe un montante total de 263.000 millones de euros, 285 de dólares repartidos en más de 200 millones de euros de salario para un pellizco de 60 millones de euros por ingresos de publicidad. Cifras muy por encima de las ganadas por las otras dos de las estrellas de la Liga de Arabia Saudí, Neymar y Benzema. El brasileño del Al Hilal cobra algo más de 100 millones de euros, 74 de sueldo más 28 de ingresos publicitarios. El francés del Al-Ittihad también no alcanza los 100 millones de euros, algo más de los 96 millones de euros, aunque apenas llega a los 4 millones de euros por publicidad, el cuarto en discordia en el ranking de los mejor pagados en Sadio Mané, en donde el ex del Liverpool y Bayern alcanza los 48 millones de euros en las filas del Al-Nassr. Ese es el top 4 de los mejores pagados según cifras proporcionadas por Forbes, pero el informe también hace un hincapié en los deslumbrantes llegadas de este verano 2024. El inglés Ivan Toney se lleva la palma, Al Ahly le abona más de 23 millones de euros. Joao Cancelo del Al Hilal y Moussa Diaby del Al Ittihad han sido también dos refuerzos de relumbrón en Arabia. Ambos embolsan 17 millones de dólares, que al cambio son algo más de 15 millones de euros. El joven defensa Mohamed Simanka está cerca de las cifras del portugués y el francés. Muy destacables son también los 6 millones que cobra el español Álvaro Medrano, que lleva tiempo siendo una estrella allí. Según los datos ofrecidos en el informe económico publicado por el Al Sharq News, Nacho y Aubameyang están entre los mejores pagados de Arabia Saudí. Ambos han recalado en el